Después de despedirme de mi Santiago, mi tierra natal, llegó el momento de emprender el camino hacia mi próximo destino. Tomé un autobús hacia La Habana y a medida que avanzaba y dejaba atrás mi tierra, me di cuenta que dejaba un pedacito de mí. Mi corazón comenzó a sentir un vacío y en mi cabeza se preguntaba, ¿volveré a verte algún día, mi Santiago? La vida a veces nos pone en situaciones difíciles, donde decir adiós se convierte en la única opción. Queremos aferrarnos a esos abrazos y besos de nuestros seres queridos. Queremos que duren para siempre, pero tristemente, aquellos de nosotros que nos vimos obligados a emigrar, sabemos que esto es uno de los sacrificios más grandes que tenemos que hacer. Despedirme de mi familia, de mis amigos, es una experiencia desgarradora. En cada abrazo, en cada lágrima derramada, se palpaba el dolor de la separación, la incertidumbre de no saber cuándo volveríamos a vernos. Después de más de 16 horas de viaje, llegué a La Habana, aunque solo de paso. Aún me faltaba un largo camino hasta Arroyo de Mantón, un pueblo bien apartado en Pinal del Río, donde viven mis suegros. Había tenido que atrasar una vez más la fecha de mi pasaje por razones ajenas a mi voluntad, y ellos habían pasado meses sin ver a su nietecito, así que aproveché esos días para ir a visitarlos. No quería irme sin que tuvieran esa oportunidad de verlos una vez más, ya que no estaba segura cuándo los volvería a ver. En el fondo me sentía feliz de poder regalarles esos últimos días junto a mi pequeño Lío. Y como todo en la vida, llegó el momento de despedirse nuevamente, de decir adiós. Ay, Dios mío, qué difíciles son las despedidas. El camino de regreso a La Habana me mostró una triste realidad. Se podía ver cómo la decadencia y el deterioro se apoderaban de cada rincón. Lugares que solían ser testigos de risas y alegría, ahora estaban envueltos en una atmósfera de desolación. Mi Cuba, mi amada isla. En cada esquina, en cada rincón, hay historias entrelazadas de lucha y sacrificio. Familias separadas por la distancia, hijos que crecen sin la presencia de sus padres, sueños que se desvanecen. El suspiro de resignación se hace eco en cada hogar, mientras las desesperanzas se apoderan de los corazones más valientes que aún resisten. La escasez de alimentos y medicinas se ha vuelto una realidad insoportable. Ver a nuestros seres queridos sufrir sin poder brindarles una mano amiga, sin poder aliviar su dolor, es un tormento que nos desgarra el alma. Cada día la incertidumbre nos abraza y nos arrebata la paz, mientras el hambre y la enfermedad se apoderan de nuestros hogares. La tristeza que invade nuestros corazones no conoce límites. La falta de oportunidades, la censura y la represión se convirtieron en los pilares de una sociedad sumida en la oscuridad. Las palabras de protesta son ahogadas por el miedo. Las voces de disidencia silenciadas por la opresión. Vivir en Cuba se convirtió en una constante lucha contra la injusticia y la indiferencia. Cada cubano anhela ver su patria libre. Cada cubano anhela un futuro mejor para su país y sus seres queridos. Pero el sufrimiento y la agonía parecen prolongarse sin fin. Ya solo me quedaban 2 días. Se estaba acercando el momento de caminar por el llamado Pasillo de la Libertad. Pasillo porque la mayoría de los cubanos anhelaban pasar algún día en busca de un futuro mejor para ellos y su familia. El día de mi partida finalmente llegó y tuve que enfrentar la despedida más difícil, la de mi madre, mi mamá, mi guía, mi luz en la oscuridad. Decirte adiós fue un dolor indescriptible. Me aferré a ella, como si nunca quisiera soltarla, pero el destino nos separaba. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos y solo le pedí a Dios que nos volviera a unir algún día. Las últimas horas en Cuba fueron un torbellino de emociones. Tocaba vestirme, alistarme. Aún no me podía creer que al final salía de Cuba. Pedí un taxi. Minutos después ya estaba en camino al aeropuerto, pero la tranquilidad estaba lejos de mi mente. El nerviosismo me consumía, temiendo enfrentar problemas en emigración. Las incógnitas se multiplicaban en mi mente y la falta de respuesta me desesperaba. Llegué al aeropuerto y tocaba chequear y pasar por emigración. La espera se hacía interminable. Parecía que el tiempo se detenía. Cada minuto parecía una hora. Sentía un nudo en el estómago y una mezcla de emoción y ansiedad por lo que me esperaba. Observaba a las personas a mi alrededor,
algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisa de felicidad, cada uno con su propia historia, su propio motivo para dejar Cuba. Finalmente, llegó el momento de abordar el avión. Miré por última vez hacia atrás, hacia la puerta de salida que marcaba el adiós a mi tierra querida. Sentí un apretón en el pecho y un nudo en la garganta. Respiré profundo y di un paso adelante, con la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El vuelo se volvió una travesía cargada de pensamientos y emociones abrumadoras. Miraba por la ventana y veía cómo Cuba se alejaba poco a poco, como si se desvaneciera en el horizonte. La tristeza se apoderaba de mí al pensar en todo lo que dejaba atrás. Mi familia, mis amigos, mi cultura, mi historia. Sentí una mezcla de tristeza y esperanza, sabiendo que este era un paso necesario para construir un futuro mejor. Recordé los momentos felices, las risas compartidas, los abrazos de mis seres queridos, los lugares que solía frecuentar, y me preguntaba si algún día volvería a pisar esa tierra que tanto amo. Finalmente el avión tocó tierra en mi nuevo destino, aunque por ahora prefiero no revelar la ubicación exacta. Les puedo decir que fue un alivio pisar suelo firme y saber que estaba un paso más cerca de comenzar una nueva etapa en mi vida. Sin embargo, la nostalgia y la sensación de lo desconocido también estaban presentes. Salí del avión con mi pequeño Lía en brazos y una maleta llena de sueños. Estaba lista para enfrentar los desafíos que me esperaban, dispuesta a adaptarme a un nuevo país, a una nueva vida. Extrañaba profundamente a mi familia y a mi Cuba, pero sabía en lo más profundo de mi ser que había tomado la decisión correcta. Hoy, al compartir mi testimonio con ustedes, quiero que sientan lo más profundo de su ser, la angustia, la desesperación que vivimos cada día en Cuba. No es solo mi historia, sino la historia de miles de cubanos que dejaron todo atrás en busca de una vida mejor. Es el grito desesperado de aquellos que anhelan la libertad. Es el eco triste y desgarrador de aquellos que no pueden más, que se ven obligados a abandonar su tierra amada para encontrar un rayo de esperanza en otro lugar. Es el llanto silencioso de madre que ven partir a sus hijos, sabiendo que podrían no volver a verlos jamás. Recordemos siempre el valor de nuestras raíces y mantengamos viva la esperanza de que algún día podamos regresar a una Cuba renovada y llena de oportunidades. Mientras tanto, llevemos en nuestro corazón el amor por nuestra patria y la determinación de construir un nuevo camino en tierras lejanas. No olvidemos nunca el sacrificio de aquellos que dejamos atrás, las lágrimas derramadas, los sueños truncados. Sé que mi sacrificio no ha sido en vano. Mi partida, como la de muchos otros, es un grito a la libertad, un anhelo por un país en el que todos los cubanos podamos vivir dignamente, sin miedo ni limitaciones. No permitamos que el sufrimiento y la adversidad se conviertan en olvido. Alcemos nuestra voz para que el mundo conozca la realidad que enfrentamos, para que sepan que detrás de cada inmigrante hay un corazón roto y un espíritu valiente. Mi Cuba, siempre te llevaré conmigo, en cada paso que dé, en cada sueño que persiga. Aunque lejos esté, tu esencia vive en mi ser. Y mientras luche por mis metas en tierras lejanas, estaré anhelando el día en que podamos regresar y abrazar nuestra amada isla. Es un abrazo que cure las heridas del pasado y construya un futuro de esperanza y prosperidad para todos. Hoy, al despedirme de ti, me despido también de las cadenas que me ataban al pasado. Hoy abro mis alas y emprendo un vuelo hacia lo desconocido. A todos los que me han acompañado en este viaje les agradezco de todo corazón. Vuestra palabra de aliento, vuestra solidaridad y vuestro amor han sido un motor poderoso que me ha impulsado a seguir adelante a pesar de todas las dificultades que he tenido que enfrentar. Espero que estas palabras encuentren eco en cada rincón del mundo, que llegue a los corazones de aquellas personas que aún no conocen nuestra historia, que se levanten voces en favor de la libertad y la justicia, en solidaridad con el pueblo cubano que tanto anhela un cambio. Adiós, Cuba, pero no como un adiós definitivo, como un hasta luego cargado de esperanza. Sé que volveremos a encontrarnos algún día, cuando la libertad sea una realidad palpable en cada rincón de nuestra amada isla.